Damos gracias a Dios porque hoy es un día especial. Bienvenidos al Centro Cuadrangular Vida Nueva, porque más que una iglesia somos una gran familia. Que les bendice para todos ustedes su pastora Elizabeth León de Vargas. Queremos iniciar, como dice el Salmo 118:24. Ese es el día que Dios ha creado para todos nosotros. Nos alegraremos en él. Vamos a dar comienzo con una oración. Queremos que ustedes que nos sintonizan allí a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Pastor Vargas Fran, en YouTube como Pastor Fran Vargas y en Facebook como Fran Vargas. Sintonizados una vez más los hermanos del Centro Cuadrangular Vida Nueva y todos aquellos que quieran recibir bendición a través de nuestro programa hoy domingo. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque este es el día que tú hiciste para que todos nos alegremos en ti, Dios. Depositamos nuestra confianza solo en ti, Señor. Bendecimos a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Bendecimos esta ciudad, Señor. Bendecimos nuestro país, Venezuela. Bendecimos cada lugar donde llegue nuestra señal. Gracias, Dios, porque hoy vamos a recibir de tu sagrada palabra, pero sin antes poder alabar y bendecir tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted puede aplaudir en casa, aplauda. Dios les bendiga. Vamos a dar gloria al Señor en esta mañana. Vamos a tener una comunión con el Padre ahorita. Te invito a que seas tú hablando con Él en este momento. Cuán grande eres tú, amado Señor. Cuán grande es tu amor por mí. Gracias, amado Padre. Te bendecimos, amado Señor. Cuán grande eres Dios, cántale cuán grande eres Dios, y cómo está y cuán grande eres Dios, eres tú.
y todos verán y aleluya. Adoramos su santo nombre, hermano Padre. Bendecimos tu santo nombre. Decimos que tú eres santo y eres digno, amado Señor. Nos glorificamos en tu presencia.
Entonces voy a orar en este momento. Quiero pedir que usted tome en sus manos su ofrenda, su diezmo, se coloque en pie allá en su casa donde está de manera simbólica. Quiero informarle también a partir del próximo domingo, el equipo de liderazgo junto a sus pastores y sus pastoras hemos decidido que a las 4 de la tarde a partir del próximo domingo vamos a estar reunidos, el equipo de trabajo va a estar reunido y activo con todas las redes sociales a las 4 de la tarde a partir del próximo domingo, y vamos a retransmitir la prédica de la mañana por YouTube en todas las redes sociales en ese momento, porque queremos invitar a que en ese momento sea el servicio de todas las familias del Centro Cuadrangular Vida Nueva aquí en la ciudad, en Venezuela y fuera del país también. Entonces usted se va a conectar a esas redes sociales, usted va a escuchar la prédica, y después de que escuchemos la prédica vamos a tomar una hora para escuchar sus aportes, cómo le pareció, que usted mire su fotografía del servicio, y de esta manera pues vamos a tener hasta las 4 de la tarde para que ustedes, los que no se pueden conectar en vivo y están viendo retransmitida la señal a partir del mediodía, puedan descargar la prédica y de esa manera tenerla preparada y la aguantan hasta las 4 de la tarde. Y a partir de las 4 de la tarde todas las familias del Centro Cuadrangular Vida Nueva vamos a ver juntos la prédica, el servicio, y después, una hora después, a las 5 de la tarde, todas las redes sociales van a estar habilitadas por el equipo de liderazgo y vamos a empezar con un foro de discusión con respecto a la prédica. Queremos invitarte a que participes a partir del próximo domingo. Todo lo que traes para nuestro Señor en tus manos, y permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, toda gloria te pertenece solo a ti, maravilloso Dios. Y agradecemos por el privilegio y el honor que nos das de comunicarnos con este pueblo hermoso a través de las redes sociales. Te pido que tu bendición esté sobre sus vidas. Y ahora quiero declarar esa bendición, Señor, también sobre sus finanzas. Que seas tú multiplicando conforme ellos, cada uno de ellos y de ellas siembran, Señor, en tu obra para el sostén, el mantenimiento y el desarrollo de tu obra, Señor. De esa manera podamos seguir multiplicando tu mensaje, Señor, y que sea multiplicado de esa manera cada aporte que hombres y mujeres hacen a la obra tuya, precioso Dios. En el nombre de Jesús declaro la multiplicación al 100 por 1 sobre sus vidas en todo lo que emprendan. Amén. Todo lo que usted va a hacer aquí en el Señor, recuerde que si necesita nuestras cuentas nacionales o internacionales, puede escribirnos por las diferentes redes sociales y con gusto se las haremos llegar. Estamos habilitando esta semana también ya las redes sociales oficiales de la iglesia. En el próximo día van a estar recibiendo bien la información. Por ahora vamos a seguir transmitiendo por las redes del pastor Fran. Hoy vamos a estar hablando hora de Venezuela, cuando son las 10:20 en Venezuela. Estoy donde Dios quiere que esté. Pregunta interesante y tal vez alguien pudiera decir capciosa y curiosa. ¿Estoy donde Dios quiere que esté? ¿Por qué no comienzas haciéndome esa pregunta ahí en tu corazón? ¿Estás donde Dios quiere que estés? Haz esta pregunta adicional conmigo. ¿Hasta dónde quiero yo llegar en la vida? ¿Hasta dónde quiero llegar con mi familia? ¿Qué quiero alcanzar en mi vida? Miren, mis amados, no son muchos los que tienen la respuesta a este interrogante. Hay mucha gente que no tiene proyectos de vida, no ha planificado qué va a ser las próximas etapas en su vida y tienen muchas dudas al respecto. Definir el lugar que queremos ocupar en la vida, de dar razón y sentido a nuestra existencia. Mis amados, mis amadas, cuando estamos convencidos hasta dónde queremos llegar en la vida, entonces invertimos nuestro mayor esfuerzo, invertimos nuestro dinero, invertimos nuestro tiempo para que esas metas se puedan alcanzar. Nuestra vida tiene en sí un rumbo definido, tiene un objetivo claro hacia dónde marchar, y cuando las cosas no salen como las planeamos, no es fácil darnos por vencidos, porque tenemos un proyecto, tenemos un plan, tenemos esperanza. Y mientras haya esperanza, usted tiene ganas de pelear por todo lo que venga adelante, aunque los planes se hayan entorpecido por un momento. Ahora, si la cuestión fuera a responder, o la pregunta que yo le hiciera a usted este día fuera, ¿hasta dónde Dios te quiere llevar? ¿A dónde Dios te quiere llevar? ¿Dónde Dios te quiere? ¿Tendrías también una respuesta? Porque esta pregunta ya es un poco más profunda. Responder a esta pregunta implicaría que tu vida está dirigida por Dios,
implicaría que mi vida le pertenece al Señor y que yo tengo una visión marcada por la voluntad divina, por la voluntad del Creador. Y ya sea para mi vida solamente, no solamente para mi vida, sino también para mi familia, para el trabajo y aún para el mismo ministerio. Si yo hoy te preguntara hasta dónde Dios te quiere llevar, qué es lo que Dios quiere hacer contigo, también tendrías una respuesta adecuada para eso. Es bueno que reflexionemos y sobre eso vamos a estar desarrollando el sermón de hoy o la prédica del día de hoy. Lo que queremos hacer para Dios, óyeme bien, muchas veces es muy distinto a lo que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí. Y voy a repetirlo muy despacio y con mucha calma. Lo que queremos muchas veces hacer para Dios, lo que yo quiero hacer para Dios y lo que tú quieres hacer para Dios, muchas veces puede ser diferente a lo que Dios quiere hacer contigo y lo que Dios quiere hacer conmigo. Y nada de esto me lleva a pensar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8, porque allí yo me encuentro a Jesús con un hombre de la ley, un sabio de la ley, uno de los hombres más importantes de su momento, llamado Nicodemo, y el Señor lo confronta con esta palabra diciendo allá en el versículo 8 del capítulo 3. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va, ni sabes de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, declaro tu palabra viva y eficaz sobre cada hombre y mujer que está escuchando el mensaje ahora, en este momento. Vuelvo a repetir la palabra del Señor: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que este texto bíblico, Jesús en estas palabras trató de transmitir a Nicodemo, quien era conocedor de la ley, un hombre bueno entre lo que cabe en la palabra y que quería hacer lo correcto, es que tú no puedes tomar decisiones en tu vida. El que determina el rumbo de mi vida y de tu vida es nuestro Dios y nuestro Creador, porque para eso un día hicimos una oración donde entregamos toda nuestra vida y voluntad a Él. Y es una realidad. Como pastor puedo realmente de una manera amplia caber en esto. Cuando la gente queremos hacer cosas para Dios, tenemos grandes planes para Dios, pero muchas veces ni siquiera le hemos preguntado a Dios si esos son los planes que Él tiene para nosotros. Y una cosa es muy diferente: lo que yo quiera hacer para Dios es muy diferente a lo que Dios quiere hacer a través de mí. ¿Me escuchaste bien? Voy a repetirlo una vez más despacio para enredarte un poquito más tu entendimiento. Escucha, una cosa es lo que tú quieres hacer para Dios. Muy diferente es lo que Dios quiere hacer a través de ti. Que tú quieras hacer grandes cosas para Dios puede sonar hermoso, puede sonar bonito. La pregunta es: ¿Dios te escogió para que hagas eso? Cuando yo leo en la palabra de Dios, y quiero invitarte a que vayas a buscar allí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, allí me voy a encontrar a Pablo, el gran apóstol Pablo, hombre seguro, hombre de carácter, hombre bien definido en todo lo que era, en un momento de su historia y ministerio, donde el Señor lo frena y no lo deja avanzar en el ministerio, porque no estaba dentro del proyecto y el plan de Dios. Voy a leer a favor de usted allí en el capítulo 16, versículo 6 en adelante. Muy atento a la palabra, si usted me puede seguir allí, maravilloso. ¿Y escuchas? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y vamos a detenernos un momento allí, porque quiero volver a decirlo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice la palabra de Dios, y les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Quién le prohibió a Pablo y a su compañero hacer la predicación del Evangelio en Asia? Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo les prohibió ir a predicar la palabra a Asia. Y allí yo
quiero que usted se confronte por un momento, busque diferentes traducciones y busque algo aquí interesante. ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios prohíba la predicación del Evangelio? ¿Cómo es posible que el Espíritu de Dios prohíba que se haga una buena obra? Pablo iba a hacer algo bueno, pero el Espíritu de Santo le dijo: no, Señor, allí no entras por ahora. Voy a continuar en el texto bíblico. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Segunda vez en un solo viaje que el Espíritu Santo le dice a Pablo: Pablo, no. Pablo le dice: Señor, voy a pasar por aquí, por Galacia, voy a ir a predicar la palabra, porque es bueno predicar la palabra. Y el Espíritu Santo le habla y le dice: no, aquí no vas a predicar la palabra. Oye, bueno, está bien, Señor. Se montaron otra vez en el barco, siguieron hacia otra ciudad y se bajaron en una ciudad llamada Bitinia. Y cuando estaban en Bitinia, se iban a bajar a predicar y el Espíritu Santo una vez más le dice: no, detente, aquí tampoco vas a predicar ahora. ¡Wow! ¡Qué tremendo encontrarnos con el Espíritu de Dios! Que aunque hay una obra buena por hacer, el Espíritu Santo dice: no, detente, no es el momento. Ahora, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie y rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio a los macedonios. ¡Ja, ja! ¡Qué increíble encontrarnos con esta porción de la palabra! Pablo quería hacer la obra de Dios, quería hacer una obra buena. Escúchame bien, querido amigo y querido hermano que me estás escuchando allí, que estás por las redes sociales y estás pendiente. No siempre el hecho de que quieras hacer cosas grandes para Dios quiere decir que sea el momento de hacerlas. Por más buena que sea la obra que quieres hacer, tienes que ir a tu Creador, a tu Señor y preguntarle: ¿es tu voluntad que se haga ahora? Y lo curioso con Pablo es que después de que el Espíritu de Dios no dejó que se hiciera este trabajo, pasó a la siguiente ruta, pasó al siguiente nivel. Y en el siguiente nivel ya se pueden ver que se fue la luz, se fue el sistema eléctrico, el sistema de respaldo se cayó. Pero gracias a Dios estamos grabando en vivo allí, un poquito oscuro me imagino, pero vamos a seguir predicando. Se acabó el combustible en este caso. Y las redes sociales, pues ya estaremos en contacto por YouTube para que todos podamos continuar. Continuamos entonces allí. El hecho es, por favor alguien informe que no prendan el sistema eléctrico, ya acabó el combustible. Gracias. Disculpen, estamos en vivo, pero no podíamos corregirlo. El caso de Pablo, que estamos hablando de Pablo, es que Pablo en esta tercera ocasión, Pablo, si entra a un lugar donde el Espíritu Santo lo mueve a que lo haga, que pueda entrar a este lugar a llevar el mensaje. Por eso quiero recalcar hoy el tema y el punto que dice: Pablo hacía lo que Dios quería, pero no estaba en el lugar en el que Dios lo quería. ¿Escuchaste bien? Pablo hacía lo que Dios quería. Dios quiere que prediquemos el Evangelio. Dios quiere que extendamos el mensaje. Pero en el caso de Pablo no estaba en el lugar que Dios lo quería. No era el momento para esas ciudades y Pablo tuvo que ser detenido por el Señor. Mis amados, el anhelo de Pablo era hablar la palabra de Dios. A cualquier lugar que él iba quería hablar el mensaje de la palabra de Dios. A cualquier lugar donde él se trasladaba, él quería hablar de lo que Dios había hecho en su vida. Y eso es algo muy bueno. Tal vez tú me estás escuchando y dices: pastor, tengo pasión dentro de mi corazón, quiero predicar al uno, al otro. Y eso es una obra buena, una obra loable, una obra maravillosa. Pero no vaya a ser que nos esté pasando como a Pablo, que estamos tal vez en el lugar no indicado y tal vez no estamos prestando atención donde Dios nos quiere en este momento haciendo su obra. Tú y yo podemos pensar que cualquier lugar es bueno para predicar la palabra de Dios, para hacer la obra de Dios. Sin embargo, tiene que ser en el lugar donde Dios te guíe, en el lugar donde Dios quiera
que tú estés. Y voy a repetirlo. Tienes que hacerlo donde Dios te guíe, donde Dios te diga que tienes que hacer. ¿Y cómo entender esto? Cuando en Hechos capítulo 9, verso 6 ocurre la conversión de Pablo, Pablo hizo una pregunta que marcó para siempre su ministerio, y yo creo que tú y yo tenemos que tenerla clara, porque esa es la misma pregunta que tú tal vez hicimos un día cuando entregamos nuestro corazón a Jesús. Y Pablo en el capítulo 9, verso 6 de Hechos le dice al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta de un recién convertido, una pregunta de alguien que es sensible a la voz de Dios. Una pregunta de alguien que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que diga? Señor, ¿a dónde quieres que vaya? Señor, ¿a dónde quieres que me dirija? El problema no es ese. El problema muchas veces viene a ser es que con el pasar de los años maduramos. Con el pasar de los años crecemos, y coloco esto entre comillas. Y entonces somos demasiado maduros, demasiado inteligentes, y olvidamos preguntarle a Dios por nuestras decisiones. Empezamos a comprar casa, se nos olvida preguntarle a Dios. Queremos comprar carros, se nos olvida preguntarle a Dios. Queremos abrir un negocio, se nos olvida preguntarle a Dios. Por esa razón, allí en el libro de Apocalipsis, cuando se le habla a aquella iglesia, dice, esa iglesia bonita, perfecta, que aparece en el libro de Apocalipsis, el Señor le dice: pero tengo una sola cosa contra ti. Has sido bueno, has guardado la fe, has guardado la batalla, has sido firme, pero una sola cosa tengo contra ti, y es que has olvidado tu primer amor. Has perdido el primer amor. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando la Biblia, la palabra de Dios, habla del primer amor? El primer amor se refiere a aquel amor que solamente estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Aquel amor que no estaba dispuesto a dar un paso, a moverse o a hablar sin que Dios le diera permiso. Y muchos de nosotros a veces nos olvidamos de ese primer amor, de ese contacto con Dios. Y ahora hemos crecido, somos ministros, hemos estudiado, y ahora nos movemos cuando nos provoca, hacia donde nos provoca, y hacemos lo que mejor nos parece, y nos desconectamos de Dios. Mis amados, el encuentro de Pablo con Cristo fue un encuentro de conversión genuina, fue un encuentro de consagración al mismo tiempo. Las dos cosas ocurrieron en el mismo momento. En el corazón del apóstol no había otro motivo más que hacer la obra de Dios. Y quiero recalcarlo mejor, que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es tu propósito en la vida? Cuando crecemos, cuando maduramos, cambiamos los propósitos, y ahora nuestro propósito es tener una casa, tener un carro. A veces nuestro propósito es tener una empresa, mudarnos de ciudad, hacer esto, hacer lo otro, y se nos olvidó que el primer propósito en nuestra vida debe ser hacer la voluntad de Dios. Te lo repito, hacer la voluntad de Dios, porque alguien que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios no se puede hacer llamar hijo, no se puede hacer llamar hija, no se puede hacer llamar ministro o ministra del Señor, porque entonces no es nada más ni nada menos que alguien más del montón. Y allí me nacen tres preguntas o tres cosas interesantes que podemos aprender de esta enseñanza. La primera, tenemos que hacer la obra de Dios en el lugar que Dios lo quiere. Mis amados, bien podemos hacer la obra de Dios, o la obra que Dios nos manda de predicar el Evangelio, e invertir nuestro esfuerzo en todo lugar donde queramos. Y eso es algo bueno. Pero si no es el lugar del tiempo de Dios, si no es el lugar y el tiempo y el momento en que Dios quiere, nuestros esfuerzos quizás no rindan el fruto que deberían rendir. ¿Sí te das cuenta? El hecho no es trabajar. El propósito es que hayan resultados. Y muchas veces trabajamos y no hay resultados. Tal vez es porque no estamos trabajando en el tiempo y en el lugar que Dios quiere, sino que estamos tratando simplemente de hacer lo que es bueno, extender el reino de Dios y predicar el Evangelio. Y yo he escuchado a mucha gente con esa frase: lo más importante es predicar. Y eso es verdad, es una obra maravillosa, loable, hermosa. Pero no es así. Lo más importante no es el predicar. Lo más importante es hacer la voluntad del Padre. ¿Me escuchaste?
propósito de vida. El confirmar el lugar donde Dios quiere que tú estés nos hace pensar cuán sensibles debemos ser a la voz de Dios. Cuán sensibles debemos ser a escuchar la voz de Dios, y que no es suficiente solo con querer hacer algo. No es suficiente con querer hacer una buena obra. Tenemos que saber en dónde la vamos a hacer. ¿Cuál es el lugar donde yo me encuentro? En donde estoy, lo que estoy haciendo en este momento es el propósito y la voluntad de Dios. ¿Cuál es el lugar en donde Dios quiere que me encuentre? A veces nos movemos por miedo, a veces nos movemos por temor, o nos movemos porque los asuntos familiares no están funcionando, los asuntos económicos no están funcionando, y se nos olvidó preguntarle al Señor: ¿esto es de tu agrado? ¿Esto es tu voluntad? Esto me hace pensar en un segundo consejo, o en una segunda cosa. ¿Estoy en el lugar que Dios quiere que me encuentre? Mis amados, ¿cuál es tu posición ahora como hijo de Dios? En este momento, ¿tú estás seguro que es ahí donde Dios quiere que te encuentres? Tú puedes escoger entre el lugar que tú puedes estar y el lugar donde Dios quiere que tú estés. ¿Me escuchaste bien? Tú tienes el poder y la decisión en tus manos. Puedes estar donde tú quieres estar. Puedes estar donde a ti te parece que debes estar. Puedes estar donde tú puedes estar más cómodo. O puedes decidir estar en el lugar que Dios quiere que estés. El problema es que muchas veces Dios quiere que estemos donde no vamos a estar más cómodos. A veces Dios quiere que estemos donde no vamos a tener las mayores ventajas. A veces Dios quiere que estemos donde no queremos estar. Y esto me hace recordar la historia tradicional de la muerte del apóstol Pedro. Dicen los libros antiguos, no aparece registrado en la Biblia, pero libros antiguos hablan de la fecha, la muerte del apóstol Pedro. Y dicen que en esos días le llegó el aviso a Pedro de que lo estaban buscando para matarlo. Llegaron sus discípulos y dijeron: Pedro, vámonos, porque vienen a casa a buscarte y te quieren crucificar. Y Pedro salió corriendo hacia la frontera, yendo hacia la próxima ciudad. Y cuando iba saliendo hacia la próxima ciudad, dice que vio a Jesús entrando a la ciudad. Y mientras entraba a la ciudad, Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿hacia dónde vas? Y el Señor le responde: voy a una vez más ser crucificado. Y el apóstol Pedro entendió y se detuvo y no se fue. Pedro entendió en su corazón su propósito en la vida. Tenía que estar en el lugar donde no quería estar. Y Pedro se devolvió y volvió a su casa. Y sin duda alguna llegaron, lo arrestaron y lo llevaron a la cruz a morir en la cruz. Tal vez no queremos estar en el lugar donde estamos, porque en el lugar donde estamos hay pleito, en el lugar donde estamos hay guerra, hay lucha, en el lugar donde estamos no hay oportunidades. Mucha gente no quiere estar en Venezuela y se puede entender. Tal vez si me dieran a mí a escoger, yo también diría: no quiero estar en Venezuela. Pero el problema no es estar donde yo quiero estar. El problema no es que estés donde tú quieres estar. Es que tú le entregaste tu vida a Jesús. Y si le entregaste tu vida a Jesús, eres un instrumento útil en la obra de Dios. Solo si estás donde Dios te quiere que estés. Porque si estás en un lugar diferente, serás un instrumento inútil. Serás un instrumento que no tendrá sentido en las manos del Cordero, en las manos del Espíritu de Dios. Mucha gente tiene grandes talentos, grandes dones, pero no son útiles porque simplemente se movieron y no están donde tienen que estar. Pero cuando tú estás en el lugar donde tienes que estar, dice el Salmo 23, verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado. Muchos no queremos que la vara del Señor nos toque.
Muchos no queremos que el cayado del Señor nos agarre por el cuello para obligarnos a ir donde tenemos que estar. Pero si nuestra vida le pertenece a Él, si mi corazón le pertenece a Él, más vale que me mueva cuando escuche la voz del Maestro llamándome. Porque si no me muevo con la voz del Maestro, me moveré con el cayado y me moveré con la vara. Pregunta interesante, ¿tú eres de los que se mueve con la voz del Maestro o se mueve a punta de vara y a punta de callado? Es tu decisión. Yo lo sigo, Él me guía, debería ser nuestra expresión a diario. Por eso la lección, la tercera parte de esta lección que yo aprendo hoy es, si busco el lugar en donde Dios quiere que me encuentre, Él estará a mi lado. Aleluya. Yo lo sigo y Él me guía. Muchos andan diciendo, o muchas personas cometen el error de presentarse delante de Dios. Dios, voy a hacer tal cosa, lo pongo en tus manos, bendíceme el negocio, bendíceme el viaje, bendíceme en esto y en aquello. ¿Quién dijo que tú decides qué hacer con tu vida y que Dios tiene que bendecir lo que tú decidas hacer? ¿De dónde sacaste esa teología? ¿Quién fue tu pastor o tu pastora que te enseñó esa estupidez? Porque eso no lo dice la Biblia. Cuando yo me encuentro allá en el Antiguo Testamento a un hombre maravilloso que fue arrebatado en cuerpo y está delante del Señor en su propio cuerpo, la Biblia dice que este hombre caminaba con el Señor. No dice el Señor caminaba con este hombre, dice que el Señor caminaba con él, a su lado. Mi amado, tú y yo no estamos para invitar a Dios a que nos acompañe en nuestros proyectos. Tú y yo no estamos para que invitemos a Dios a que nos acompañe en nuestras ideas. Tú y yo estamos para hacer la voluntad del Padre. Y si eso no te gusta y si eso no te agrada, estás en serios problemas. No tengo que andar presentándole proyectos a Dios. Lo que necesito es escuchar la voz de Dios presentándome su proyecto. Y cuando Él me presente su proyecto y yo entienda que es de Él, entonces gritar, aleluya, estoy en la voluntad de Dios. Y mientras permanezca en la voluntad de Dios, Él estará a mi lado y peleará como poderoso guerrero delante de mí. Abrirá camino delante de mí, abrirá el mar, abrirá todas las cosas a mi favor. Santo y maravilloso Dios. Todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos si estamos en la dirección correcta. ¿Estamos en la dirección de Dios? No sea que yo me encuentre, en vez de acercándome a Dios, ahí me encuentre alejándome de Dios. Muchos creyentes que han flaqueado en su fe, mis amados, se quejan de que nadie los busca. Mucha gente está quejándose de que el pastor no los ha visitado en la casa, de que el pastor no me ha llamado, que en este tipo de cuarentena a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha visitado. Yo te pregunto, ¿tú estás conectado con el Rey del Cielo? Deberías entender y recordar tu propósito, y es hacer la voluntad de Dios y ser parte del desarrollo de la obra de Dios donde Dios quiere que tú estés. Las quejas no son parte del llamado. Cuando un hombre o una mujer ha entendido el llamado de Dios, como Pablo sabe, si vivo, para Cristo vivo, y si me muero, pues para Cristo me muero. Y si tengo que andar hoy comiendo entre ricos, comeré entre ricos. Y si mañana me toca comer entre pobres, pues he sido preparado para toda buena obra. Fueron las palabras de Pablo. Cuando tengo que estar en un lugar donde haya abundancia, pues gozo. Y si no hay abundancia, pues le doy la gloria a Dios. Pero ¿cuántos evangélicos andan contentos cuando todo sale bien? Pero cuando las cosas no cuadran según se cuenta, lo único que saben es quejarse, quejarse y quejarse. Pedro no escogió morir en la cruz del Calvario, pero no aceptó morir en la cruz, y mucho menos lo que escogió fue morir de cabeza. El que escogió que muriera en una cruz, Pedro, fue el Señor. Tal vez haya alguna cruz preparada para ti y para mí. ¿Y acaso no fue Jesús lo que nos dijo? Aquel que quiera seguirme, tome su propia cruz y sígame. Qué fácil es decir, Señor, te amo, pero qué difícil es tomar la cruz y seguir al Señor.
y tú crees que tu cruz es pesada, pues el Señor te dice, toma la mía que es más liviana y deja que yo me lleve la tuya. Pero tomar la cruz del Maestro significa, una vez más, hacer la voluntad de mi Señor. Su voluntad. Aún nuestro propio Jesús, antes de ir a la cruz, quiso tratar de conseguir otro camino. El mismo Jesús no le gustaba mucho, no tenía mucho agrado de ir a morir en la cruz. Recuérdenlo. Esa noche antes de ir a la cruz, Él oró. Dice que su sangre, sus gotas eran como grandes gotas de sangre. Y mientras oraba le dijo al Padre, Padre, si es posible que haya otra manera u otra forma de salvar al mundo, por favor, muéstramelo. Es decir, Jesús dijo, no quiero ir a morir allá en la cruz. Él sabía lo que venía. Pero Él culmina con esta frase interesante, que debería ser una frase del sostén de nuestra vida. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pedro dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pablo, cada uno de ellos, Juan cuando fue abandonado en la isla por allá, todos ellos pudieron decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si se hacía la voluntad de ellos, no estarían escritos en el libro. No tendríamos esas historias para nosotros que nos motivan y nos animan. Si la gente, los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia y en la historia hubiesen hecho su voluntad, entonces tú y yo no tendríamos una base que nos sustente hoy. Si algo nos ata a la cruz, si algo nos ata a la verdad, es que hombres y mujeres en la antigüedad, en la palabra y en el pasado decidieron morir a sus deseos, decidieron morir a su voluntad y decidieron decirle a Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún así, es tu decisión. Mi querido amigo, que estás escuchando el mensaje, tal vez es la primera vez que escuchas este mensaje. Te digo de parte del Señor en este día, tienes la oportunidad de acercarte a Jesús, de entregarle tu vida y conseguir un buen camino para seguirlo. Si quieres entregarle tu vida a Jesús, por favor repite conmigo esa oración muy sencillita y di allí, amado Jesús, hoy entrego mi corazón delante de ti. Te pido perdón, dile, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento, dile esa palabra. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Y Espíritu de Dios, ayúdame a ser un buen cristiano. Mi querido hermano, tú que me estás escuchando, que estás luchando en tu corazón entre hacer la voluntad de Dios o no. Piénsalo bien. Hacer la voluntad de Dios a veces trae dolores de cabeza. Hacer la voluntad de Dios a veces trae tristezas. Hacer la voluntad de Dios a veces es difícil. Pero hay algo que a los hombres y mujeres de Dios que hemos decidido hacer su voluntad no nos detiene. Y es que el Señor nos ha dicho y te dice hoy, yo estoy a tu lado hasta el fin de este mundo. Y yo creo que es la más grande motivación que tú y yo podamos tener. Dejar el llamado, dejar el ministerio, dejar de hacer la voluntad de Dios, es apartar a Jesús de nuestro lado. ¿Y nos amará? Claro que sí. Pero ¿hasta qué punto el amor de Dios será gratificante con nosotros cuando no somos capaces de hacer su voluntad? Hoy te invito a que te llenes de valor y pido al Espíritu de Dios que ahí donde estés, ministre tu vida en este momento. Que ahora llene tu corazón, que te quebrante ahí mismo donde estás en este instante. Y que esta palabra dirigida por el Espíritu de Dios haga cabida allí en tu corazón, llevándote a reflexionar de que Jesús no pudo rechazar la cruz. Tú y yo no somos más que Él. También a cada uno de nosotros nos espera una cruz y debemos aceptarla voluntariamente para su honra y su gloria. Mis amados, le doy gracias a Dios por sus vidas. Les saluda su pastor y amigo Fran Vargas desde el Centro Cuadrangular Vida Nueva, en la hermosa
Perla del Torbe Centenario, estado Táchira, Venezuela, apenas a 1 hora de la República de Colombia. Y estamos aquí en contacto con ustedes. Esperamos que por las diferentes redes sociales, cuando se suba la prédica en vivo por YouTube, alrededor de la 1 o 2 de la tarde, ya usted la tendrá, pueda también participar en las redes sociales, pida toda la información que desee y estamos para servirle. Dios te siga bendiciendo, la mano de Dios sobre tu vida. El Señor te guarde.